más a Psicóloga Reacciona. El día de hoy tenemos nuestra última película dedicada al amor y estaremos hablando de Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando. Entonces acompáñame a analizarla. Y como siempre vamos a describir a nuestros personajes principales. Vamos a partir de Elvira, una mujer de 40 años, ama de casa, dedicada a sus 2 hijos. Vemos un poco de frustración. También vemos que es muy solitaria, no está cercana a una red de apoyo, ni siquiera familiar. Vemos una mujer que vive para sus hijos, para su esposo. Por otro lado vamos a tener a Gustavo. Gustavo es un hombre que trabaja, sin ambiciones, simplemente vive su vida como quiere. Sí está enfocado mucho al egoísmo, pero no un egoísmo sano, sino un egoísmo de no me importa si te afecto a ti, ni tomo mi responsabilidad como esposo, como papá. Simplemente delego completamente a Elvira. Otro personaje importante es Luisa, que es la vecina de ellos. Y vemos cómo ella es religiosa, es amable, es empática, trata de ayudar a la familia. Puede llegar a ser un poco intrusiva el querer estar sobre de ellos, el estar cuidándolos. Esa es la parte que su personaje como lo quiebra un poco. Por otro lado vemos a la amiga de Elvira, que es Eloy. Vemos una mujer ambiciosa, trabajadora, sociable, podríamos decir leal, y tal cual como te lo dije, es la única amiga que tiene cercana relativamente Elvira. Entonces aquí es importante tenerlos claros a ellos porque van a salir un poco dentro de la historia que vamos a platicar hoy. Y vamos a analizar un poco esta relación de pareja. ¿Cómo es? Lo primero que notamos es una relación de 12 años, no es una relación tan grande, pero sí es una relación que ya está en la monotonía. No hay una comunicación, no hay un respeto por el otro, al final hay una indiferencia. Es el estamos juntos, pero realmente ya no hay otra cosa, ya no hay esta intención, este amor. Simplemente estamos y cada uno cumple con el rol que le toca y ya. Vemos una escena cuando el niño está llorando y despierta al otro chiquito y cómo se levanta ella y él le reclama porque dice, ¿por qué los dejas dormir con nosotros? ¿Por qué tienen que estar con nosotros? Y ahí están las consecuencias. Y entonces ella, entre dientes, dice, es que al final, si no llegaras tan tarde, no pasaría esto. Desde ahí vemos cómo hay temas no resueltos en la relación, cómo ya es este hartazgo, este cansancio, el de, no me estoy sintiendo tan bien, no me gusta lo que estoy sintiendo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que lleva todavía una separación, donde al final de cuentas hay un problema, no lo estamos confrontando, no sabemos cómo hacerlo y lo único que hacemos es omitirlo, huirle, esquivarlo, pero no le damos una verdadera solución. Que a veces una verdadera solución podría ser una separación, pero a veces la gente no quiere estar fuera de esa zona de confort y entonces mejor me quedo aquí porque es lo que ya tengo, porque ya llevamos 12 años juntos, ¿cómo voy a tirar esto a la basura? Pero al final sí creo que debe ser una conciencia identificar en tu relación si algo está pasando y poder salir de ella. Y esto nos lleva a hablar de esta paternidad, de esta maternidad, ¿cómo era? ¿Cómo la vivían ellos? Y aquí vemos que al final de cuentas no eran personas plenas, no iban a ser papás plenos. Sí hay amor, vemos que ambos llegan a ser amorosos con los niños, pero al final de cuentas no hay esta conciencia de qué estamos haciendo con la crianza. Aquí justo esta misma escena que te comentaba, cuando está con los niños en la cama, ¿qué tan común es que como papás los traigamos a la cama? ¿Esto está bien, no está bien? Pues realmente no es lo recomendable. Se entiende que cuando son bebés, pues obviamente tienen que estar cerca de nosotros, pero sí hay un momento donde ya tienen que ocupar su cuna, donde ya tienen que ocupar su cama, donde ya tienen que ocupar su cuarto, para que sigan dando pauta a tener esta relación de pareja. Porque muchas veces cuando entran los hijos y más hijos pequeños, empezamos a excluir a la pareja, empezamos a ya no tener esta intimidad, esta relación, y entonces lo que pasa es que simplemente ya tomamos el rol de papás porque es lo más importante en nuestra vida. Y ojo, no digo que no sea importante, pero cada rol que nosotros hacemos en nuestra vida es muy importante y si nosotros lo descuidamos, nos va a llevar a un hartazgo y a un cansancio y a una ruptura. Y eso podría ser parte del problema que ellos están viviendo, donde ya estamos en este tema tan complejo que no sabemos cómo manejar, y más con 2 niños chiquitos, uno de brazos y uno un poquito más grande, pero al final niños. Y entonces, ¿cuánto demanda un niño pequeño? Muchísimo. Pero también no existe un equilibrio, no existe un cómo lo podemos manejar, que eso es muy importante.
¿Cómo tenemos que manejar esto? ¿Qué no me está gustando de esto? Porque de por sí, ser pareja es difícil, ser papás también lo es. Entonces ahora suma los dos, pues tiene que haber un ajuste sí o sí y muchas veces no estamos tan dispuestos a hacerlo. Solo queremos la parte bonita de tener un hijo y amarlo, pero no estamos conscientes que eso nos va a llevar definitivamente a un crecimiento como personas. Pero ahora, ¿qué vemos? ¿Qué pasa después? Pues mira, voy a hacer un paréntesis y te voy a decir por qué elegí esta película. Me gustó mucho porque es una película mexicana y quería meter dentro de las que se analizaron una mexicana y al final el mensaje que envía es un mensaje muy fuerte. Cuando leí las críticas de esta película, mucha gente decía, ay no, es que está aburrida, está falta de conciencia, no está padre, no me gusta tanto cómo manejan el personaje, parece que ella no tuviera una conciencia de la realidad. Y aquí te va porque a mí me gustó psicológicamente. Lo primero que vemos es que cuando el esposo dice voy por los cigarros y se sale, eso es tan común en nuestro país, no tal cual lo de los cigarros, pero sí el abandono a la pareja. Porque aquí vemos que Gustavo, él dice voy por los cigarros y se va. Ni siquiera tiene una conversación con ella de cerrar la relación. Entonces, ¿qué sucede? Que ella no sabe qué hacer. Aquí hubo mucho juicio donde dijeron, ¿por qué no fue y levantó una denuncia cuando no apareció el esposo? Y sí, podríamos hablar de esto correcto y decir, me sujeto de mi red de apoyo, me acerco a levantar una denuncia por desaparición y entonces le doy el seguimiento correcto. Eso sería, pero recordemos que Elvira no tenía esta red de apoyo tan cercana, a pesar de que tenía Eloy, a pesar de que vemos como destellos de su mamá, no vemos una confianza, una comunicación para decir lo que estoy viviendo, no lo sé manejar. No es que ella no supiera que podía hacer eso, simplemente ella no quería confrontar eso. Y entonces lo que hace es ir a la tienda para saber si había ido por un cigarro su esposo, lo confirma y justamente la persona de la tienda le dice, búscalo en tal bar porque él está ahí. Y entonces ella empieza a conocer la otra parte de su esposo que ella no identificaba. Porque cuando va al bar le dicen, no, es que él solo viene los martes a tal hora. Y entonces ella empieza a armar este rompecabezas de, oye, me estás hablando de alguien que yo no ubico, porque él nunca me había mencionado que tenía esta actividad como parte de su rutina. Y hasta ahí podemos ver esta congruencia, esto lógico de bajo, me acerco, hablo al trabajo para ver si se presentó, pero ahí empezamos a notar algo extraño en ella, esta negación, porque aquí también se está viviendo un duelo muy diferente a los que hemos hablado anteriormente. Aquí estamos hablando de, te fuiste, no me dijiste nada y esto empieza a ser real, porque ni siquiera contestas mis llamadas, no puedo tener un contacto contigo, me estoy dando cuenta que no te pasó algo. Y entonces yo empiezo a bloquearme tanto, empiezo a decir, no, él sí va a volver, porque vemos escenas donde la vecina se acerca y le dice, oye, ¿dónde está Gustavo? Para hacer la plática y ella se ciega de, no, es que está en el trabajo, no, es que estamos mal y por eso no está llegando a la casa, no, es que va a salir tarde, es que estamos tratando de reconstruir nuestro matrimonio. Entonces ella empieza a mentir para tratar de que la gente no se dé cuenta, no por mantener un estatus o una imagen, no. Ella empieza a hacerlo por evitar que la gente se dé cuenta y que ella tenga que hablar de esa situación, que ella tenga que confrontar que su esposo realmente se fue de su vida. Y empezamos a ver cómo a partir de que su esposo se va y por evitar ella el confrontar esta situación, porque claro que aquí vemos un duelo y vemos un duelo muy claro. Al final del día pasamos de esta negación, de esta tristeza, de esto se acabó, ya no sé qué hacer y nos lleva al punto de empiezo a recobrar mi vida. Lo notamos muy claro en la secuencia, pero ya no quiero entrar tanto en el duelo. Quiero comentarte realmente las cosas que podemos llegar a hacer cuando nosotros no estamos estables como personas. Muchas veces el estar en una relación creemos que lo es todo. Y yo te lo dije al inicio, ella vivía para su esposo, para sus hijos. Esa era la vida que ella conocía, estar en casa con él y estar ahí a la expectativa, porque él sí tenía una vida. Y por eso siempre te lo digo, no importa que seas mamá, debes de darte un espacio, aprender a equilibrar. No es que no le des calidad a tus hijos, a tu pareja, pero también tienes que darte calidad a ti mismo. Y aquí vemos cómo el precio que ella paga por querer encontrar a su esposo es perderse todavía más. ¿Y qué empezamos a notar a lo largo de la película? Partimos de mentiras que ella misma se empieza a creer, que quiere decirle a todo mundo para justificar esta ausencia de su esposo, y vemos cómo se va haciendo una bola de nieve gigante
por no confrontar. Mucha gente decía, es que al final del día lo que ella quería tal vez era mantener este estatus. Y la realidad es que no. Al final vemos cómo ella le costaba trabajo en sí misma aceptar que esto que estaba pasando era real. Porque claro, no es lo mismo decir esto se acabó y llorar y sufrir, a decir un momento estabas y al otro momento te fuiste. Y ni siquiera te detuviste a pensar qué iba a pasar conmigo y qué iba a pasar con tus hijos. Porque al final ella dependía de él económicamente también. Entonces cuando él se va, se le quiebra el mundo completamente, porque solo le dejó cierta cantidad en un cajón y no había más, y entonces ella tenía que administrar ese dinero. Pero el problema ahí apenas comenzaba, porque lo que ella empieza a hacer por encontrar esta famosa verdad, la lleva a que se empiece a rebasar y empiece a perder la cordura en sus acciones. Y a lo mejor si tú ves la película vas a decir, bueno, es que eso está muy exagerado. La realidad es que no. Hay personas que lo llevan a este nivel de querer saber esta verdad y yo sé que él me está engañando porque realmente ya lo intuía. Pero es esta necesidad de yo lo quiero ver porque no es suficiente lo que estoy encontrando. Yo quiero verlo para creer que esto está pasando. Y es tanto esa idea que nos metemos que empezamos a tener actos, híjole, que nos ponen en un riesgo tan grande. ¿Y por qué no un riesgo? Vamos a partir desde que vemos que ella empieza a mentir, empieza a creerse esas mentiras, empieza a generar este conflicto tan grande. Empezamos a ver cómo el abuso que hace hacia otras personas, porque vemos cómo ocupa a Luisa para, tú cuida a mis hijos y hazte cargo de ellos y sí te voy a pagar y sí te doy, pero entonces te hablo mal, te lo digo de una forma grosera, todavía que tú me estás apoyando. ¿Cómo podemos abusar tanto de alguien? Porque a pesar de que Luisa decía, oye, no, es que no puedo, no, sí, chantaje emocional, tú eres la tía de los niños, tú cuídalos. ¿Qué notamos en su cuestión de rol de mamá? No solamente papá abandonó, también ella en su dolor fue, tú cuídalos, hazte cargo de ellos, yo voy a estar acá en mi rollo. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Que vemos cómo también ella los pone en riesgo. Ella los deja con una persona que sí, en este caso era de confianza, pero pudo haber vivido un abuso, un maltrato a los niños, una agresión. Y entonces aquí al final del día nos lo pintan a una buena persona. Pero ¿cuántas veces no vemos que en la vida real, a veces por estar tanto en nuestro dolor, lo que generamos es un daño más grande? Porque aquí en la vida real hay personas que no miden, que no tienen esa empatía. Yo no digo que no existan también personas muy buenas, pero no puedes confiar porque son tus hijos. Y ahí ya estaban viviendo otro abuso de tu parte y un abandono de tu parte. Ojo, no quiero decir que lo que él hizo está bien. Lo que quiero decir es que al final del día, ella también generó ese caos todavía más amplio. ¿Y qué notamos? Vemos cuando entra a trabajar de plañidera, o mejor conocido como lloronas, que son las personas que lloran tal cual en las funerarias. Empieza a trabajar en este oficio, cómo empieza a ganar dinero, pero ganar dinero para seguir buscándolo. Sí, para cubrir gastos de la casa evidentemente, pero su objetivo era encontrar a su esposo. Y entonces vemos cómo se pone en riesgo el meterse en una casa ajena, el que la extorsionan por no llamar a la policía. Vemos cómo al final ella decide con este chico que conoce en la funeraria y que es idéntico a la fotografía que encontró de su esposo con otro chico. Ella empieza a decir, tú me vas a llevar a Acapulco y yo pago todo y yo absorbo todo. Y cómo este chico de cierto modo también tiene actitudes groseras hacia ella y ella ni siquiera presta atención porque ella está centrada en tú me vas a llevar a Acapulco a confrontar lo mío. Cómo llega a intimar con esta persona y cómo ella está mal y empieza a ver a su esposo a la hora de tener relaciones y cómo ella empieza a llorar y sentirse muy mal. ¿Cuántas veces no nos agarramos de una persona para salir de otra relación porque yo no sé qué hacer con mi vida? Y entonces lo que hago es, me agarro de ti para, digamos que anestesiar un poco lo que estoy sintiendo. ¿Y qué es lo que hizo Elvira? Y remata la película llegando a Acapulco y donde ella está con binoculares, identifica a su esposo con su amante. Y entonces ahí es donde viene el quiebre, donde ya todo lo que yo buscaba y todo el desgaste que tuve, aquí está.
ya tengo a mi esposo, ya lo estoy viendo, y entonces eso me lleva a una ruptura. Y en ese momento vemos algo muy importante. Este chico que ella vislumbraba idéntico al amante de su esposo, nos damos cuenta cómo fue una distorsión porque al final no eran idénticos, ni siquiera se parecían, ella todo el tiempo lo imaginó. Y aquí vemos qué tanto era el desgaste mental que ella tenía, no necesariamente en un trastorno. Era tanto este dolor y esta obsesión que yo tengo con lo que encontré, con toda la información que fui dando, que ahora ya lo estoy llevando a mi realidad, ya empiezo a tener esta desconexión tan grande. Aquí la pregunta hubiera sido, si ella no hubiera encontrado a su esposo con su amante y si hubiera seguido en esta búsqueda, ¿hasta dónde hubiera llegado esto? ¿En qué hubiera detonado? Porque realmente ella se perdió. Y ahí no podemos decir que sea culpa de él. Claro, él generó un problema, pero ella también tomó una decisión, porque se permitió buscarlo, seguirlo, mentir, olvidar, dañar. Así fue su decisión. Normalmente cuando nosotros vivimos una ruptura de este tipo, lo que hacemos es culpar al otro y decir, el otro me generó este dolor tan grande. Y sí lo propició. Pero yo también tengo en mis manos la forma de decir hasta dónde voy a llegar por encontrar lo que te decía, esta famosa verdad. ¿Y qué sucede después de esto? Bueno, vemos el desenlace de la película, donde ella regresa a su casa, y entonces como las otras personas, Eloy y Luisa, les notifican que él tuvo un accidente en la carretera, su esposo, Gustavo, y entonces cuando la confrontan y le dicen, oye Gustavo, no es que se fue, me vino a dejar y no funcionó, vamos a terminar, y entonces él va a venir por sus cosas, ¿no? Y como ellas ahí ya confrontan que ella está mintiendo, y hasta en un momento piensan que ella lo asesinó, justamente porque estas mentiras la alcanzaron. Y cuando ellas la confrontan tal cual de esto que estás diciendo es mentira, viene la ruptura de ella, donde le dicen él murió. Y entonces vemos cómo viene un choque tan grande que ella llora, porque él logra. De hecho, cuando ella está en este oficio de plañidera, vemos cómo lo ocupaba para descargar, cómo el llorar para ella era tan fluido, porque al final traía mucho dolor de la persona que yo amo. No solo me fue infiel, sino me está siendo infiel con otro hombre. Y entonces aquí vemos cómo nunca conocí a mi pareja realmente, cómo todo lo que yo construí con él siempre fue mentira, porque al final esto no fue de un día, era una situación que estaba oculta y que cuando ella lo identifica, la mente es tan poderosa que lo que hace su mente es bloquear. Y entonces empiezo a creerme esta historia. No es que ella estuviera loca, ella traía muchísimo dolor. Y entonces tenía que sacar adelante a su familia. Pero al final no logró ver esa línea tan delgada que la llevó todavía a avanzar y fracturarse todavía más. No quiere decir que Elvira fuera buena o fuera mala, era una mujer dolida que no pudo poner el freno y decir esto que está pasando no está bien para mí, para mis hijos. Y entonces simplemente cuando él vuelva, si es que algún día vuelve, no lo acepto, pido ayuda, mi red de apoyo, pero al final por no querer confrontar y agarrarse de esta red de apoyo, a lo mejor no de la mamá, pero sí de la amiga, lo que hago es esquivar, simplemente esquivar. ¿Tú qué crees? Quiero dejarte una pregunta aquí, escríbeme en los comentarios tu respuesta. ¿Tú qué crees? ¿Qué hubiera sido lo correcto que hubiera hecho ella? ¿O tú conoces a alguien que ha vivido esto? ¿Cómo lo ha vivido? Porque a veces los que estamos afuera juzgamos tanto y decimos, ay, no, está loca, ¿no? ¿Hasta dónde llegó? Pero la realidad es que tiene que ver mucho en el que yo no estoy estable como persona. Y como yo no estoy estable, acepto un amor inestable. Y entonces mis acciones no van a ser congruentes con una tranquilidad, que es lo que le pasó a Elvira. Al final vemos cómo ella va a Acapulco y deja sus cenizas en el mar, pero esa carta que le deja Gustavo a Elvira es clave. Cuando le dice, gracias por todo lo que hiciste por mí, gracias por hacerme un hombre trabajador y comprometido. Y le dice, Elvira, te daría mi vida, pero le estoy usando. Porque a pesar de que él estaba oculta su vida para ella, él vivía, a su forma, pero él vivía.
Y ahí es donde ella entendió que ella también tenía que vivir, porque no podía seguir siendo solo una ama de casa, sino también era una mujer. Esta historia, más allá de tener un final feliz, creo que tiene un final donde es una oportunidad. En la vida te van a pasar 1000 cosas y son oportunidades. No son las cosas que quisiéramos vivir, claro que no, pero son las cosas que están ahí y que no podemos negar a verlas y también podemos crecer a través de ellas. Entonces, si tú has vivido alguna situación como esta, si tú has hecho algo de este tipo, vale la pena que te detengas un momento, que te detengas para analizar qué tienes que hacer con tu vida, por qué llegaste a ese punto y tomes la decisión de cambiar si así tú lo quieres. Como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado. Si no la has visto, vela. Te hay un poco de humor y demás, pero vale la pena. Al final, cine mexicano. Pero creo que esta película vale la pena porque te deja un buen mensaje si tú decides ver ese mensaje. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Te envío besotes y como siempre, gracias por todo lo que haces. Manita arriba, comentar, todo eso tan bonito que siempre te agradezco desde el corazón. Muchos besos y nos vemos la próxima semana.